Dicen que antes de que empiece a clarear el día, la hora más oscura en la transición para la luz es de las 2 a las 3 de la mañana. Dice que levantándose muy oscuro, salía y buscaba un lugar desierto y ahí oraba. Después de que él recibía el empoderamiento del Padre, expulsaba demonios. Escúchanlo bien, expulsaba demonios. Multiplicó los panes y los peces. Daba vista a los ciegos. Los cojos caminaban. Volvió a la vida a Lázaro. Hizo la elección de los 12 apóstoles. Predicaba y enseñaba. Pero lo primero que había él en su vida era que buscaba la dirección del Padre y oraba. La pregunta es, ¿cómo empezamos nosotros cada día? ¿Es la oración lo más importante para nosotros, como lo era para Jesús antes de comenzar el día en todas sus actividades? ¿O es nuestro último recurso? Nos levantamos y si nos acordamos ahí una media oración rápida para salir del paso, ¿o es la oración lo más importante para nosotros para buscar dirección del Señor? Ahora el martes estábamos en la enseñanza y yo le pregunté a mi hermano Javier, aquí gracias a Dios que casi que la mayoría tienen carro, y para yo traerles esta analogía, yo me asesoré con mi hermano Javier. Cuando ustedes, y hermano pastor decía que depende del modelo del carro, si hay un carro muy viejo, pues ya no, pero un carro más nuevo, comienza una luz, me explicaba el hermano Javier, que una luz amarillita, ustedes les van diciendo que ya el nivel de gasolina se va bajando, y cuando ya está en la luz roja, es porque ya le falta ¿qué? Gasolina. Entonces, ¿cómo es la vida de nosotros espiritualmente? Cargamos solamente los domingos y esperamos que esa carga nos sirva para de domingo a domingo, o andamos como el carro, andamos con la reserva, porque el carro no se vara porque todavía tiene algo, pero anda con la reserva. Y pregunto, ¿nos alcanzará con la carga del domingo para el otro domingo? Porque el Señor nos dice que las misericordias de Él son nuevas cada día. Ya esta misericordia que estamos viviendo hoy, para Él ya es añeja. Él está trabajando en la de mañana. Pero nosotros pensamos que la carga del domingo nos alcanza para toda la semana. ¿Qué sucede cuando nos vienen las pruebas que nos van a venir y cuando nos viene la tentación que también nos va a venir? ¿Con qué nosotros podemos enfrentar esa situación? ¿Con qué? En la hora más crítica de Jesús, vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 41, y estas palabras no se las dijo a todos los discípulos, se los dijo a 3, porque eran los que estaban adelante, los que estaban con él, los del círculo íntimo. Dice el Señor, palabras de él: velad y orad para que no entren en tentación. Dice, porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Quiere decir que si nosotros no hacemos de prioridad la oración en nuestra vida, cuando se nos vengan las situaciones difíciles que se nos van a venir, porque son parte de la vida, ¿con qué vamos a resistir la tentación? Si para nosotros el último recurso es orar. No estamos entrando en predicación, no estoy sentando las bases, porque ni el título les he dado. Sigamos. En el Evangelio de Lucas dice que aconteció
Perdón, a Evangelio de Lucas, que no le he dado la cita, que a veces se me va, que ya se las di. Capítulo 11, en el versículo 1 dice que aconteció que Jesús estaba, ¿qué estaba haciendo? Orando en un lugar solitario. ¿Y quiénes los estaban viendo a ellos? Sus discípulos. ¿Lo estaban qué? ¿Qué estaban viendo de él? Estaban orando. ¿Quiénes eran los discípulos? Los más cercanos, los que caminaban con él, los que dormían con él, los que estuvieron presentes con él, los íntimos de él. Lo estaban viendo, orando. Ahora viene esta pregunta. ¿Y en nuestra casa qué ven nuestras esposas? ¿Qué ven nuestros hijos con nuestro comportamiento? ¿Nos ven a nosotros orando en nuestra casa? ¿Nos ven leyendo la Biblia? ¿Qué nos ven haciendo en nuestra casa? Porque igual que los discípulos eran los más cercanos de Jesús, en nuestra casa los más cercanos a nosotros son la familia. Y la pregunta es, ¿qué ve la familia que hacemos nosotros en nuestra casa? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Sigamos. Vayamos al Evangelio de Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 6, en el versículo 5. Y hablando Jesús, hace esta recomendación, dice: cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, que se paran en las sinagogas y se paran en las esquinas y oran en alta voz para que la gente los vea. Ciertamente, dice el Señor, ya tienen su recompensa delante de los hombres, para que digan: uy, qué espiritual que es este, qué espiritual que es. Dice: pero ustedes háganlo de esta manera. Cuando ustedes vayan a orar, métanse en su cuarto y cerrada la puerta. Su Padre que está en lo secreto los está viendo, y Él dice, los va a premiar en público. ¿Sabe qué significa esa parte? Vayamos a nuestra Biblia, porque estamos avanzando y leyendo Biblia. Salmos 25:14 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y a ellos, dice, ¿a quiénes? A los que lo buscan, a los que tienen intimidad con Él, a los que sacan tiempo para estar con Él. A ellos, dice el Señor, les voy a revelar la intimidad de mis pactos. Cuando nosotros sacamos tiempo para tener comunión con el Señor a nosotros nos va a revelar. ¿Y qué nos puede revelar el Señor? Vayamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Dice que Él nos revela lo profundo, lo escondido. Y esto es lo más poderoso que nos revela, lo que está escondido en las tinieblas, los planes que el enemigo tiene para dañar tu vida. Porque en Él dice, mora la luz. ¿Y qué nos puede revelar a nosotros el Señor si no sacamos tiempo para tener comunión con Él? Porque vivimos tan ocupados que no tenemos tiempo para tener comunión con Él. Y sigue diciendo, dejen de repetir tanto las cosas. Dice, no sean como los gentiles, que piensan que por la mucha palabrería de ustedes se los va a escuchar. No, porque la oración no se trata de repetir, porque usted no tiene la misma experiencia todos los días. Orar es hablar con Él. Orar es cuando usted se quita la careta. No es la cara que ponemos delante de ustedes con hipocresía. No, estar en intimidad con Dios es quitarse la careta. Es donde usted le dice, Señor, aquí estoy yo. Mira mi condición. Este soy yo. Mírame las cosas, mira mi pecado. Sin hipocresías. Y a veces es tanto el peso que cargamos en nuestras vidas que a veces no nos salen palabras de nuestra boca. Pero el Señor sabe leer hasta nuestros pensamientos. Y en un leve susurro el Señor nos dice, Salmo 23, 27, y
hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Y a veces, alguna vez usted se ha hecho una pregunta: ¿por qué yo no recibo respuesta de parte de Dios? Vayamos ahí rápidamente a Santiago 4:3. Dice Santiago 4:3: pedís y pedís mal, por eso no reciben, porque piden mal, porque piden para gastar en sus deleites. ¿Y qué significa eso? Que si yo tengo un celular, pero veo que otra persona tiene un celular mejor que el mío, entonces le oro al Señor para que me dé un celular mejor que el que tiene el otro. Eso es gastar en deleites. O si usted tiene un carro, quiere un carro igual al que tiene el otro. Eso es no saber pedir y pedir mal, porque usted está pidiendo para sus deleites. Número 2. Proverbios 28:9. Dice, oiga, esto sí que lo golpea a uno, dice: el que aparta su oído para no escuchar la ley, o sea, que menosprecia la palabra, aún hasta su oración es abominable. El Señor dice: me da asco tu oración. Qué terrible es. Primera de Samuel 2:30 dice: porque yo honraré al que me honra, pero al que me desprecia, dice el Señor, yo lo tendré en poco. Isaías 66:1 y 2. Mis manos hicieron todas estas cosas, dice el Señor, y todas estas cosas fueron hechas por mí, dice el Señor. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que cuando lee la palabra tiembla, dice el Señor. A ese yo miraré, que cuando lee la palabra se contrita, que cuando lee la palabra se da cuenta que cómo está caminando, que no está caminando agradando al Señor. Dice el Señor: a ese yo voy a mirar. Y cuando ora, yo voy a estar atento a la respuesta de la oración de esa persona, porque cuando lo veo, él tiembla mi palabra. O hay gente que agarra la Biblia para que le dé sueño, porque no pueden dormir, entonces agarran la Biblia, se leen 4 o 5 versículos y ya están dormidos. O le bajan esos lagrimones. ¿Qué pasa en sus vidas cuando leen la palabra? ¿Qué pasa? Número 3. Isaías 59, 1 y 2. Dice el Señor: he aquí, dice, mi mano no se ha cortado para salvaros, ni mi oído se ha agravado para no oírlos. Dice: pero la iniquidad de ustedes ha puesto una brecha, ha puesto algo que nos entorpece entre vosotros y Dios. Dice: y tus pecados han provocado que yo esconda mi rostro para no oír su oración. Voy a explicar rápidamente lo que significa iniquidad, porque solo a una persona de acá un día medio le expliqué, pero ahora quiero volverlo a explicar. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 5, dice que la iniquidad son los pecados de los padres para los hijos. La iniquidad es los pecados de los padres para los hijos. Y dice el Señor: y yo visitaré la maldad desde la 3ª hasta la 4ª generación. Y si usted no corta eso, eso sigue. Teniendo todo eso como base, vamos bien. Voy a contarles una historia. Abran sus Biblias en el libro de los Hechos. Hechos, capítulo 12, son 19 versículos.
pero yo se los voy a contar. Nada más ténganlo ahí, yo se los voy a contar. Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 19. El título que yo le puse a esta predicación es este: ¿qué sucede cuando la iglesia ora? ¿Qué sucede cuando la iglesia ora? Bueno, voy a ponerlos así rápidamente. Ahí tienen todos los versículos, yo se los voy a relatar. Dice que en ese tiempo, el rey Herodes intensificó la persecución de la iglesia y los maltrataba a la iglesia. Y viendo él que al pueblo de Israel le gustó ver que él perseguía a la iglesia y los maltrataba, en una de esas redadas agarró a Jacobo, el hermano de Juan, y le cortaron la cabeza. Y viendo que eso le agradaba al pueblo, siguió intensificando la persecución, y en una de esas redadas agarró a Pedro. Pero en el momento de que lo agarró a Pedro, no podía matarlo porque estaban en celebración, estaban en el periodo de la Pascua, que es la celebración de los panes sin levadura. Y póngame atención a este relato, porque yo profundicé mucho para hacérselo para que todos ustedes lo entiendan. Como no podía matarlo, lo metieron a la cárcel, pero para estar más seguro, lo metieron al puro fondo, a la celda, a la celda más alejada, al puro fondo. Llamaron a 16 soldados, compuesto de 4 grupos, cada uno. Ellos tenían solo una misión, la misión de centinela. Y esto que les voy a decir yo, nadie me lo contó, porque yo estoy seguro que es así, porque yo lo viví, yo lo vi. En países militares existe lo que se llama la ley del centinela. La ley del centinela es esto: usted no se puede quedar dormido cuando usted está cumpliendo una misión y usted está cuidando a un reo. Si el castigo para Pedro era cortarle la cabeza, si algo le pasaba a ese preso y ellos no podían responder, ¿qué creen ustedes que le iban a pasar a ellos? Le iban a cortar la cabeza también a ellos. Entonces ellos no quisieron correr riesgo. Agarraron a Pedro y lo metieron a la celda más profunda, al fondo. Acuérdense que eran 16 soldados. Meten a Pedro y entran 2 con él. A él lo ponen en el centro y se encadena Pedro con el de la derecha, y también a Pedro lo encadena con el de la izquierda. Y él estaba en medio. ¿Cómo estaba? Encadenado con el de la derecha y con el de la izquierda, y él en el centro. Cierran la puerta de la celda y quedan los 2 compañeros con los que están adentro viendo para el frente, los otros 4 viendo para este lado. ¿Me entiende? Y los otros 4 lo dividieron en dos grupos. Entonces, afuera quedaban los 2 compañeros de allá y 6 aquí afuera. Eran 8. Los otros 8 estaban en la segunda guardia, unos viendo para allá y los otros viendo para acá. Ya, sigamos el camino. Y la puerta de salida era una puerta gigante de hierro, totalmente sellada. ¿Qué podía hacer Pedro ahí? Nada. Salgamos un momentico de la cárcel y vayamos allá a una casa que estaba a las afueras del pueblo, en una casa de una mujer que se llamaba María. María
la madre de Juan, apodado Marcos, o sea, la madre de Juan Marcos, no de Juan, el hermano de Jacob. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Estaban reunidos como qué, como iglesia. Ahí está, estaban reunidos como iglesia. ¿Iglesia qué? Una iglesia local. Y ¿qué estaban haciendo? Primera de Tesalonicenses 5:17, ¿qué estaban haciendo ahí? Orando sin cesar a Dios. ¿Por quién? Para que aquí se sucediera algo en la cárcel. ¿Estamos? Bien. Pedro sabía que si no pasaba nada, él al otro día le iban a cortar la cabeza. Él lo tenía claro. Pero como la iglesia estaba orando, se produjo algo poderoso. ¿Qué es lo que sucede cuando la iglesia ora? El cielo interviene, porque dice que llegó a esa cárcel un ángel con una luz resplandeciente. ¿Y Pedro cómo estaba? ¿Ah? Estaba dormido. Y uno dice, ¿cómo es posible que Pedro en esa situación, sabiendo que, díganme una cosa, ¿quién de nosotros si hubiera podido dormir si sabe que al otro día le van a cortar la cabeza? ¿Quién? Nadie. Si cuando, no sé si solo a mí me ha pasado, porque yo soy bien estresado, cuando yo tengo que entregar un trabajo o algo no me salió, a mí se me va el estómago, todo, esa tensión, esa cosa, y yo no puedo ni dormir, me pongo de mal humor. Ahora imagínense que al otro día le vayan a cortar a uno en la cabeza, ¿quién va a poder dormir ahí? Estaban más estresados los guardas y Pedro estaba dormido. Pedro estaba dormido porque cuando el ángel llegó lo tocó al costado, lo tocó, va viendo lo que va pasando cuando la iglesia ora, se manifiesta el cielo. Ahí estaba un ángel con una luz resplandeciente y le toca al costado a Pedro, y Pedro se quedó así. Pero ahora viene, la Biblia no lo dice, porque no lo dice, y nosotros como predicadores y como cuando enseñamos la palabra tenemos que decir eso, que uno se calla donde la Biblia calla y uno habla donde la Biblia habla. Pero si a este lo despertó, ¿qué pasó con los soldados? Los durmió. No lo dice, pero es que es lo lógico. A uno lo despertó y al otro lo durmió. ¿Y qué pasó cuando lo tocó? Se cayeron las cadenas. Eso es lo segundo que pasa cuando la iglesia ora. Se rompen las cadenas. Mi hermano, yo no sé qué cadenas usted ha tenido a través del transcurso de su vida. Yo no sé qué ataduras ha tenido usted en su vida, qué pesos usted ha cargado, que no lo ha dejado moverse, que no lo ha dejado salir. Pero lo segundo que pasó ahí fue que las cadenas se rompieron. Porque cuando la presencia del Señor está en nuestras vidas, las cadenas se rompen. Porque para eso Él vino aquí, para dar libertad a los cautivos. Y lo tercero que aconteció fue que la puerta de esa celda se abrió. Porque para eso vino también el Hijo de Dios. Para libertar a los que el diablo ha tenido atados, a los que ha tenido oprimidos, a los que ha tenido encerrados, a los que en la noche no pueden dormir, que les da ansiedad, que les da depresión. Tal vez por una mala experiencia, de tal vez hombres o mujeres que a ustedes en su momento les prometieron quererlos, les prometieron defenderlos, cuidarlos, y con esa misma boca que les juraron que los iban a amar y que los iban a defender, con esa misma boca lo han herido.
le han robado su paz, su personalidad. Como dice en la palabra del Señor, que hay hombres cuyas palabras, dice la palabra del Señor, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, porque hieren, porque hay lágrimas, mis hermanos, que no caen de los ojos, hay lágrimas que caen desde lo profundo del alma. Y una de las formas en que usted puede ser libre de esa atadura es que usted perdone. Entiéndame. El hecho que usted perdone no quiere decir que usted va a reconciliarse con la persona porque él sigue siendo el mismo. No, el perdón es para usted, para liberarse usted. Porque si leemos en Mateo, cuando ellos, en Mateo 6:5 para abajo, en los últimos 2 versículos, el Señor dice, porque ustedes me dicen, perdona mis pecados, perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que nos ofenden. Mi hermano, el perdón le da libertad a usted. La persona que la haya herido y todo eso es aparte, porque él seguirá siendo la misma persona. Pero el Señor, cuando usted perdona de corazón, usted sigue su camino, el enemigo ya no va a tener injerencia en su vida, porque el amor de Dios echa fuera el temor. Amén. Sigamos. ¿Y qué le dijo el ángel a Pedro? Amarrate bien las sandalias, echate el manto, ¿y qué? Parate, ¿y qué? Muévase. Mi hermano, cuando la iglesia ora, también se produce un cambio de actitud. Del temor que te ha tenido postrado a la fe que es movimiento. Porque Él se movió. Pero quiero que me pongan cuidado en esto. Porque nosotros a veces nos hemos hecho, y perdonen la expresión, nos hemos hecho tan achantados que queremos que el Señor haga todo y que todavía nos alce y que nos lleve al sábado. No, usted tiene que moverse. Usted tiene que moverse. Él le ha puesto los recursos en su mano, pero usted tiene que caminar. Y a Pedro le dijo, móvete, camina. ¿Y qué pasó? Que esta guardia que estaban cuidándolos aquí, estaban dormidos. Y los que estaban allá, también. ¿Y qué iba haciendo Pedro? Iba caminando. ¿Y quién iba adelante? El ángel. Salmos 34:7 que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel iba adelante y Pedro iba siguiéndolo. Y llegaron a esa puerta grande que estaba ahí. ¿Y qué pasó con esa puerta? Se abrió. Porque aquella puerta que el enemigo te ha puesto en tu vida, que te ha dicho que vos no vas a poder salir de esa situación, que no vas a poder salir de esa adicción, que no vas a poder salir de ese pecado, que has pedido un nuevo trabajo y el enemigo te lo ha bloqueado. Y ese trabajo se ha transformado, en lugar de bendición, se ha transformado en maldición, porque ya no tenés gusto de estar ahí. Y el enemigo te lo ha bloqueado. Dice el Señor, pero como yo, dice el Señor, la puerta que yo abro, nadie la puede cerrar, porque Él abre puertas donde no hay y abre caminos donde no los hay. Éxodo 14:14 que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estad ¿qué? Tranquilos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? El Señor. Él dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estéis tranquilos. ¿Por qué? Porque Él nos va a dar la victoria. Proverbios 21:31 dice, el caballo se alista para la victoria, el caballo se alista para la batalla, pero el que da la victoria es el Señor. Amén. Y cuando Pedro salió y doblaron una calle, él volvió a ver hacia atrás. ¿Y qué pasó? El ángel ya se había ido. Hasta ahí Pedro
se dio cuenta que no estaba soñando. Volvió en sí y dijo: el Señor me libró de la mano de Herodes y me libró de las intenciones del pueblo. Cuando nuestra oración es tenaz, mis hermanos, y aunque usted no lo vea, aunque usted no vea resultados, y usted sigue orando, y usted sigue orando, y usted sigue orando, el Señor a usted lo va a librar. Y lo peor, de enemigos ocultos que usted ni conoce. Y cuando él vio, cuando dice la palabra que él volvió en sí, ¿qué pasó? Comenzó a correr, pero no una carrera normal, no, él iba corriendo y viendo para atrás a ver si alguien lo seguía, porque él iba corriendo por su vida, mi hermano, que es lo que nosotros a veces tenemos que hacer con situaciones que no son buenas. Corramos por nuestra vida. Él sabía que estaban orando por él en la casa de María, la madre de Juan Marcos, pero él no llegó a la puerta principal, sino que se fue por la puerta lateral, la que daba por el patio. Y desesperado tocando. Él no iba a tocar así, no, él tenía desesperado, si llevaba el corazón, imagínense así como iba uno corriendo. Y llega la muchacha que estaba ahí, que yo creo que era medio Morales, porque tocaron y no abrió. Y le dice: ¿quién está? Y él le dijo: soy yo, Pedro, ábreme. Ella del gozo no le abrió y se fue a decirles: ¿a quiénes? A los que estaban orando por él. Les dijo: ahí está Pedro. Qué cosa, ¿verdad, mi hermano? Que pareciera paradójica, que nosotros oramos para que el Señor nos oiga y cuando nos oye no creemos. ¿Ah? Qué increíble, ¿verdad? Que somos nosotros los seres humanos. Pedimos por un milagro y cuando está el milagro no creemos. ¿Qué le dijeron ellos? Los unos: vos estás loca. Y los otros, ya menos espirituales, ¿qué les dijeron nosotros? Que eran menos espirituales. Ese es el espíritu. Seguro ya le cortaron la cabeza. Pero él seguía tocando hasta que le abrieron. Les pregunto, ¿quién estaba tocando esa puerta? Mi hermanito Eric. No me digan que Pedro. No. Ellos estaban orando para que el Señor interviniera en la cárcel, ¿sí o no? Sí. Entonces Pedro en ese momento, era Pedro, pero ¿qué simbolizaba Pedro? La señal. Pedro era la señal de que el Señor había contestado esa oración. Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí estaba la respuesta. Y cuando Pedro entró, todo el mundo se asustó y él les decía: tranquilos, 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 no se pongan así, porque podían escucharlos y podían hacer otra redada. Y así como se quedaron ellos, así nos quedamos nosotros cuando el Señor a nosotros nos responde una oración. Dice que ellos se quedaron atónitos. ¿Cuántos nos hemos quedado así cuando el Señor nos responde una oración? Cuando alguien dice que no se puede, el Señor dice, como dice en el libro de Isaías: mi mano no se ha cortado. Somos nosotros los que Él no nos quiera bendecir. Nuestras iniquidades y nuestros pecados frenan que el Señor nos pueda bendecir nuestra vida. No es que Él no quiera, es que Él no cohabita con el pecado. ¿Y qué más pasa? Vayamos aquí rápidamente, porque yo no lo tenía así, pero sí me alcanza y quiero que veamos esto rápidamente. Ahí nomás, en el capítulo 13. ¿Qué produce también cuando la iglesia ora? Vea lo que produce, lo leo para ustedes. Dice:
Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, estoy en el capítulo 13 de Hechos, profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que había sido criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, o sea, orando delante del Señor y ayunando, ¿quién les respondió? ¿Quién les respondió? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para las obras que los he llamado. Quiero, mis hermanos, que nosotros como iglesia, como PIBC, entendamos que cuando el Señor es el que escoge, no es por votación, como dijo mi hermano Eric, es por vocación. Aquí no vemos que dijeron, vamos a votar para ver, no, el que los llamó es el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron ellos? Porque ellos escucharon que la iglesia estaba ayunando y orando, y el que dijo fue el Espíritu Santo, escójanme a este y escójanme a este, punto. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El que los escoge es el Señor. Ahora, vayamos ahí al último versículo. Termino con eso, antes de la oración final. En 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, y esto va para el pastor, para el cuerpo pastoral y para todos los que servimos. Dice así, 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Quiénes? ¿Quiénes nos vamos a presentar a Él? A los que Él nos llamó para servirles, al pastor, al cuerpo pastoral y a todos nosotros los servidores. ¿Y nos podemos presentar a Él de cualquier manera? No, dice que nos presentemos con diligencia, activos, dinámicos. Y sigue, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿A quién? ¿Al concilio? ¿A la junta directiva? No, al Señor, que es el que nos llamó, al Señor, que fue el que nos puso. Tenemos que darle cuenta de nuestro ministerio, si realmente estamos sirviendo con honestidad delante de Él. Si realmente estamos haciendo las cosas bien. Dice el Señor, preséntense ustedes delante de mí, yo que los llamé, preséntense ustedes delante de mí. Dice, presentarte a Dios aprobado, y sigue, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, o sea, que tengamos buen testimonio. Y aquí sí la iglesia puede intervenir, porque si ellos se dan cuenta que nosotros no estamos dando buen testimonio, ahí sí nos pueden llamar a cuentas. Y aquí nos vuela parejo a todos, a los que enseñamos, a los que predicamos, y a los maestros y todo, porque dice, en la última frase del versículo dice, como obrero que no tiene que avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. En otras versiones dice que traza bien la palabra, que sabe trazar que sabe trazar una enseñanza, que sabe trazar una predicación, que sabe trazar un sermón, que su lenguaje es expedito, es claro, para que todos ustedes entiendan. A eso es lo que todos nosotros tenemos que presentarnos delante del Señor. Y el Señor nos va a juzgar a cada uno a todo lo que nos ha llamado para el servicio. Al cuerpo pastoral, al pastor y a cada uno de nosotros. Pero es el Señor el que va a evaluar. El Señor llamó a David de detrás de la majada, de las paridas, del desierto. Dice, te preparé, te enseñé, te preparé y te saqué del pastor para ponérteme como príncipe de Israel. ¿Y qué hizo David en el Salmo 139? Examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de iniquidad. ¿Delante de quién se presentó él? Del que lo llamó. Del que lo llamó. Mis hermanos, que en esta mañana sea nuestra prioridad
el tener intimidad con el Señor. Porque el Señor, igual que a Pedro, no nos va a llamar a que salgamos de nuestra barca para que nos hundamos, sino que Él quiere que nuestro enfoque en nuestra vida siempre sea el Señor Jesús. Amén. Nos ponemos en pie para tener una palabra de oración y quedar despedidos. Mis hermanos, yo quiero compartir antes de orar un versículo y le pongamos muchísima atención. Está en Jeremías 29, 12 y 13, escuchen. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. No dice, y quizá los voy a oír, dice, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis, no de cualquier manera, sino que dice, me buscaréis de todo vuestro corazón. Que esa oración que vamos a hacer para cerrar este culto no sea una oración que salga de la boca para afuera, que sea una oración que salga del corazón, porque el Señor nos oye. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Santo, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús.